Continuamos nuestro camino del Cid y después de haber recorrido tierras burgalesas, nos adentraremos en las Sorianas. Comenzaremos nuestra interesante escapada por San Esteban de Gormaz, uno de los lugares más citados en el Cantar de Mío Cid y que sirvió de refugio a las hijas del héroe legendario. De su gente, él dijo que eran mesurados y prudentes. Pasaremos por Gormaz para visitar una de las fortalezas musulmanas más impresionantes de la península, otro de los grandes lugares civianos, tanto histórico como literario, para finalizar en Berlanga de Duero, de la que, según las crónicas, fue su alcalde, señorío concedido en 1089 por Alfonso VI como pago a sus servicios. Comenzamos. Nuestro camino del Cid por tierras sorianas lo comenzaremos en San Esteban de Gormaz, lo recorreremos en bicicleta. Os daremos algunas pistas de quién fue el autor del Cantar de Mío Cid, al menos de dónde era. De San Esteban de Gormaz. Degustaréis la ensalada del Cid y, por supuesto, también el mejor torreno del mundo. Con nosotros vais a poder admirar todos los secretos que encierra esta fabulosa fortaleza medieval de Gormaz. En Berlanga de Duero os abriré las puertas de su castillo y os contaré su historia. Os mostraré la colegiata de Santa María del Mercado, las espectaculares dimensiones que tiene, y también os voy a hablar del caimán que está colgado en una de sus paredes. Brilla tizona de fino acero, rayo de luz que a ti más quiero, y otras hombres y otras lides. Arrancamos nuestra escapada en San Esteban de Gormaz, villa que sirvió de refugio a las hijas del Cid para reponerse de los golpes que sus maridos, los infantes de Carrión, les habían propinado. La historia medieval de esta localidad está determinada por su importancia geoestratégica en la frontera del Duero. Cambió de manos cristianas a musulmanas en varias ocasiones, dada su importancia como una de las puertas de Castilla. En el Cantar de Mío Cid es citada reiteradamente. Esto y el conocimiento de la toponimia de los alrededores ha llevado a pensar a algunos estudiosos que el poeta anónimo pudiera haber vivido o ser oriundo de esta localidad. Cuenta con un importante patrimonio románico y está declarada Conjunto Histórico-Artístico. La visitamos. Nuestra escapada la comenzamos aquí en San Esteban de Gormaz y comenzaremos nuestro camino del Cid en bicicleta. Sí, entro en una ferretería, pero es que es una ferretería especial. Harry. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Ferrebike Mío Cid. Vamos a hacer el camino del Cid en bicicleta. Eso es, aquí venís a San Esteban de Gormaz a hacer el camino del Cid en bicicleta. Veremos las cosas típicas y de renombre de San Esteban de Gormaz. ¿Cogemos las bicis y empezamos? Vámonos. Venga. Harry, bonita localidad. Preciosa. San Esteban de Gormaz. Preciosa, incomparable el marco que tenemos aquí medieval en este lugar. Y además con mucha historia. Con mucha historia, mucha cultura, mucha tradición, que ahora veremos a continuación. Estamos sobre un puente que también, del que podemos hablar muchísimo, de 16 ojos. En teoría, antiguamente era la puerta de Castilla, medieval, donde pasaban al castillo, la fortaleza, y defendían lo que era Castilla. Un puente medieval sobre otro romano. Sí, el cual, sí, como veis, tiene 16 ojos, es el Duero, el padre de Duero, el que pasa por él, y como veis la estructura, eso es en pico para que pase el agua y esto es en redondo. Fue donde cuidaron a sus hijas después de la paliza de Castillejo de Robledo en la afrenta de Corpes. Los condes de Carrión. Sí, y ahí viene los de San Esteban, siempre mesurados son. Buenas palabras tuvo el Cid hacia los vecinos de esta localidad. Efectivamente, ya sabes que las hijas fueron curadas, fueron bien atendidas, se recuperaron de sus lesiones y el Cid nos hizo la gran frase. De todas maneras, como creemos en San Esteban de Gormaz, el autor del Cid era de San Esteban de Gormaz. Bueno, eso me lo contarás ahora. Vamos a seguir. El Cantar de Mío Cid, que es nuestra guía de viaje y nuestra recomendación literaria, pero dices tú que aunque es anónimo, tenía que ser de aquí, de San Esteban de Gormaz. Todo indica que tiene que ser el juglar de San Esteban de Gormaz por la forma de la descripción del cantar
y los lugares que coinciden en todo lo descrito por él. Hombre, lo nombra varias veces. Sí, lo nombra bastantes veces y los sanestebeños nos hacemos cargo, creemos que era de aquí el autor del Cid. ¿Estáis orgullosos? Muy orgullosos, llevamos mucho tiempo trabajando y ahora llegamos a un mural que se cambió el año pasado con el 20 aniversario del Consorcio del Cid, donde Diego As, un grafitero internacional, nos hizo este pedazo de cuadro. Las podíamos ver desde abajo, desde el puente, bonitas, sobre la roca, bueno, en la roca, y las vemos ahora. Bodegas tradicionales. Aquí estamos ante contabilizadas más de 300 bodegas particulares, que cada uno las cuida. En muchos sitios ya se ha hecho casillos para poder merendar, unas chuletas ricas que esta noche cenaremos. Pues oye, no vamos a decir que no. Y son bodegas que antiguamente todo el mundo hacía su vino casero y era donde se mantenía el vino para durante todo el año poder degustarlo. Y hablando de este camino del Cid en bici, ¿quiénes son los que más demandan las bicicletas? Pues un poco hay un volumen global de todo, tanto extranjeros como gente de Bilbao, gente de Madrid, catalanes, valencianos. Son los grupos mayores que tengo yo hoy en día que me contratan para alquilar de bicicletas, desplazarles a Vivar del Cid y luego recogerles en Atienza. ¿Subimos al castillo? Subimos al castillo, Venga. dejamos las bicicletas y subimos andando, que será mejor. Venga, vale, te hago caso. Menuda subidita, Harry, ¿eh? Aún cuesta, Aún cuesta. todo para arriba. Oye, pero fíjate qué vistas. Llegas aquí, bueno, a lo que queda del castillo, las ruinas del castillo. Aquí tenemos, digamos, hemos entrado por la puerta, que era el puente medieval, y ahora estamos en el castillo, la ventana que nos da toda la vista de todo el pueblo, todo el valle y todo el río Duero. Este fue construido por los musulmanes en el siglo X para controlar el paso del Duero y ser una fortaleza. Fue pasando por varias manos de romanos, musulmanes, árabes, todo pasaron por aquí, hasta el Cid estuvo aquí alojado. Y fíjate lo que decías, claro, era la puerta de Castilla, era un lugar estratégico, un lugar muy preciado por todos, tanto por cristianos como por musulmanes. Efectivamente, aquí dominaban mucho territorio, entonces era, digamos, el núcleo central, era un punto estratégico para poder conquistar parte de Castilla y León y parte de España. Desde este castillo se veía absolutamente todo. Fíjate, se ve hasta el castillo de Gormaz a lo lejos, en el que estaremos mañana. Sí, allí tenéis el castillo Gormaz, en el cual hay varias atalayas también que se comunican para hacer señales de humo o de visión con espejos para cuando venían los enemigos. Para comunicarse. Se comunicaban. De hecho, aquí el Marzo Cultural, un año fue dedicado a eso y una noche nocturna fuimos alumbrando se veía perfectamente todas las atalayas y los dos castillos, hasta también la atalaya de Langa, que hay un torreón también en Langa del Duero. Hemos cruzado ese puente maravilloso de 16 ojos, hemos visto el mural del Cid, dedicado al Cid, las bodegas, el castillo y esta tarde las iglesias. Esta tarde estarás con mi compañero, que fuera director de la Escuela Hogar, con el cual hacíamos muchas rutas con chavales, hasta 100 chavales. Y hacíais muchos caminos del Cid. El camino del Cid lo hemos trillado, luego la provincia de Soria, y enlazábamos las rutas temáticas que eran durante el año. Así que los chavales hacen el camino del Cid. Los chavales han hecho el camino del Cid en varias etapas y ahora que ya son mayores... En la escuela lo maman, este amor por el Cid y por el camino del Cid, y luego lo van transmitiendo a los hijos. Por eso salió Ferrebay, Mío Cid, Bicicleta Soria, de ese tipo de engranajes para hoy en día forjar mi negocio, aparte de la ferretería, las bicis, para tener un negocio aquí. Fíjate, Como decimos, el Cid en bicicleta Babieca ahora sería una bicicleta. Exactamente. Ahora mucha gente, su Babieca es bicicleta o e-bike, ya son bicicletas eléctricas que recorren todo el camino del Cid, desde Vivar del Cid Burgos, pasando toda la provincia Burgos, Soria, Guadalajara, hasta llegar a Valencia. Pues vamos a seguir conociendo San Esteban de Gormaz, pero antes habrá que ir a degustar la gastronomía de la zona. Vais a ir al mejor torrendo del mundo 2023.
a esa barrita energética. Exactamente, Venga, nuestra barrita energética. ¡a por ella! La recomendación gastronómica en Restaurante Antonio. ¿Por qué? Porque aparte de tener platos dedicados al Cid, fijaos, el mejor torreno del mundo. Allá vamos. Aquí los tenemos, los mejores torrenos del mundo 2023. Ahora hablaremos de ello, pero estamos en Restaurante Antonio y estoy con Vicente. Explícame eso, Vicente. Hola, buenos días. Es muy sencillo. Nosotros nos vinimos para acá hace 5 años, veníamos de mi pueblo, de Langa de Duero, cogimos este restaurante y se llamaba Antonio. Entonces le pedimos permiso al anterior propietario si nos concedía el mantener su nombre y nos dijo que sí. Muy Claro, orgulloso todo el de mundo ello. ya conocía, vamos donde Antonio, pues ahora está Vicente. Ahora está Vicente y Juani, que es mi señora. Y hablábamos de los torrendos de los que vamos a hablar, pero estamos haciendo esta rutita del Cid y vamos a explicar por qué hemos elegido este restaurante, además que se come muy bien y tiene el mejor torrendo del mundo. La ensalada del Cid. Bien, eso fue ya el tema de cuando estamos aquí en Tierras del Cid y demás, nos surgió la idea de hacer una ensalada con su nombre, en el cual introducimos, antes de ganar el mejor torrendo del mundo, ya los torrendos. Es una ensalada muy peculiar, es una ensalada que lleva 4 variedades de lechugas, lleva tomate, lleva espárragos, lleva cebolla caramelizada, lleva queso de cabra y, por supuesto, ahora mismo también lleva el mejor torrendo del mundo. Ahora sí, momento de hablar del mejor torrendo del mundo. Porque aquí en Soria lo tenéis difícil, ¿eh? Mucha competición. Aquí en Soria hay muchísima competición. Yo siempre digo que prácticamente hacemos todos muy buenos torrenos. Unos gustan más, que otros gustan menos. También depende mucho del producto, de la panceta. Hay pancetas más saladas, pancetas más suaves, pancetas con más carne, pancetas con menos carne. Y luego la forma de hacerlo también, la forma de hacer el torreno. Nosotros ya hemos explicado desde marzo que ganamos en el torreno que esta receta, por supuesto, no es mía. ¿De quién Es de es? Juani, mi señora. Oh. Es de ella. Ella me ha enseñado a mí, dice que ya soy buen alumno, que ya sé hacer torrenos y demás, pero su receta es de ella, o sea, ese torreno es de ella. Es que ¿quién se resiste a este torrendo? Pues Me creo- vas a permitir, pero es que dan ganas, están calentitos, ¿eh? De coger y comerlo así directamente, esta barra energética. Es ¿Verdad? Como, eso es como cuando explico yo y los hacemos, y explica Juani, de que al torreno hay que bailarle y hay que cantarle. ¿Cuándo baila? Baila en la sartén. Cuando sube y baja de la sartén, los cambios de temperatura con el aceite para que cruja. ¿Y cuándo canta? Cuando le cortas con el tornillo y hace... Háblanos de la propuesta. A ver, pues hay una propuesta en la cual podríamos empezar pues con una templada de calabacín, que es un plato de aquí, es nuestro, y lleva una mermelada de tomate casera, calabacín a la plancha, rebozado, y al centro lleva bacon y queso. Y luego todo esto va gratinado al horno. Es un plato que luego cuando mezclas los productos en la boca a la vez, los 3 sabores diferentes, es un plato, ya lo probarás, es exquisito. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Podemos Seguimos. pasar, si quieres, a hablar del rabo de toro a la San Estebeña, que quedamos semifinalistas en la Ruta Sentero el año antes de la pandemia. Quedamos semifinalistas en la Ruta Sentero a nivel nacional. Es un rabo de toro que lo hace también mi... A nivel nacional. A nivel nacional. Estuvimos compitiendo pues con gente como el rabo cordobés. La verdad que ese año ganó Córdoba y el año anterior ganó alguien de Guipúzcoa, gallegos, o sea, a nivel nacional. O sea, y estuvimos ahí. Pero bueno, muy bien, muy contentos. Y la gente... Un rabo de toro de campeonato. Un rabo de toro de campeonato. O sea, y con la jornada del rabo de toro, aquí la gente pues venían a pedir el rabo de toro a la San Estebeña. Y luego pasamos con los calamares, receta de la abuela, también de ella. Es un rebozado que hace ella, una masa particular, que muchos dicen, vale, es el calamar a la romana. No, es el calamar con receta de la abuela, que es totalmente diferente. Y entonces, bueno, aquí en San Esteban tiene muchísimo éxito. Calamar a la Juani. Calamar a la Juani, a la receta de la abuela. Y luego, para terminar, podemos terminar pues con una buena tarta de queso también, hecha al horno, con mermelada de frutas del bosque y unas nueces.
Y todo ello lo podemos brindar con un buen vino Ribera del Duero, de tantas y tantas bodegas que tenemos aquí en esta zona, que son todas buenísimas. No puedo nombrar ninguna porque para mí, y trabajo con todas, son todas buenísimas. Pues por ellas, porque además venimos de la zona de bodegas. Y qué bonitas son las particulares, Por supuesto. Por esta propuesta y por esta escapada que continúa. Estamos ya en San Miguel, esta preciosa iglesia románica de la que Vidal me vas a hablar, pero creo que antes tienes una sorpresa. Tenemos una sorpresa, efectivamente. Vamos a viajar en la Edad Media. Vamos a recrear el tercer cantar del poema de Mio Cid, recordamos, autor anónimo, pero de San Esteban de Gormaz, y así no puedes estar. Tienes que vestirte, nos vamos a vestir. Yo me voy a caracterizar también un poco más de un personaje del medievo. Y empezamos. Bueno, pues si lo dice usted, allá vamos. Muy bien lo de usted. Así sí, espectacular. Ahora sí que hacemos un viaje al medievo. Vamos a ver, a escuchar de los niños ese fragmento del cantar de Mio Cid. Vamos, vais a disfrutar. Comencemos. San Esteban, San Esteban, San Esteban de Gormaz. Hay una página en tu historia que no se puede olvidar, historia que habla de ilustres personajes que convivieron sobre este lar. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Bien. Doña Jimena, su esposa y su bella dama. Bien. Hijas de ambos, Doña Elvira y Doña Sol. Don Diego y don Fernando, perversos infantes de Carrión. Bien. El obispo Jerónimo. Bien. Sobrino del Cid, pendiente de sus primas, Félix Muñoz. Bien. Doña Elvira y doña Sol, dos modelos de bondad. Eran las hijas queridas de Jimena y Rodrigo Díaz de Vivar. Las casaron en Valencia, con magna solemnidad, con dos hombres cuyo nombre no quisiera yo recordar, por perversos rastreros y su gran maldad. Obispo, oficie la ceremonia. Que Dios bendiga estos dos matrimonios. Amén. Terminados los fastos, la comitiva nupcial a Carrión iba a viajar. Pero cuando pasó por esta tierra, tierra noble de amor y lealtad, ultrajadas las dejaron en medio de un robledal. Su primo, Félix Muñoz, las socorre sin tardar y las conduce a San Esteban, donde hallan consuelo y paz. Primas mías, doña Elvira y doña Sol, vayamos a San Esteban, que hay gente de corazón. Allí curarán vuestras heridas, pues siempre mesurados son. Tú curaste sus heridas, tú les diste lumbre y pan, tú mitigaste sus penas con amor y caridad. Bien se ve que eres Castilla, San Esteban de Gormaz. ¡Ese aplauso! Vamos a oficiar la ceremonia de armar caballera, en este caso a Esther, porque estás justo en el año 1081, que lo acredita el canecillo construcción de la iglesia románica de San Miguel, y año del destierro de don Rodrigo. Ínquese de hinojos. Con el poder que confiere la espada tizona, cae sobre tu hombro, que no te voy a hacer nada. Sobre tu hombro izquierdo, tu testa y hombro derecho te arma caballera, pero lo más importante es que pasas a ser hija adoptiva y predilecta de la muy noble y leal villa de San Esteban de Gormaz. El abrazo al Cid. Enhorabuena. Bueno, quiero un abrazo de todos Venga, aquí, todos aquí. ¡Escápate de San Esteban de Gormaz! Vidal, no podíamos irnos de San Esteban sin hablar del románico, de la presencia del románico en esta localidad. Ejemplo, en la Así iglesia de es. San Miguel. Estamos en la iglesia de San Miguel.
Este es el románico primitivo, es la primera iglesia con pórtico adosado al sur, al mediodía. Es la primera, lo atestigua un canecillo que nos reza Magister Mateus Facit, y en el año 1137 del calendario juliano lo pasamos al calendario gregoriano y es el año 1081. Estamos en la cuna del románico porticado de toda Castilla y León y por extensión de España. ¿Y qué labor hacéis con los niños, inculcándoles desde pequeñines? Sí, nos encanta vincular nuestra historia, nuestro arte con las actividades educativas. Estos han sido pequeños, pero tú les has hecho preguntas. Tenemos unas rutas espectaculares de 4, 5 y 6 días del Camino del Cid, la Frenta de Corpes. Tenemos actividades que hemos hecho guardias durmiendo en la atalaya musulmana por donde pasó el Cid. El juglar es sanestebeño, como dice Menéndez Pidal, y como pregonamos los oriundos de San Esteban. Oye, Vidal, aparte de esta iglesia, tenéis otra iglesia también muy interesante que visitar. Efectivamente, y también muy vinculada a la historia y a la literatura. La iglesia del Ribero, Santa María del Ribero, es un siglo posterior. Si esto es del siglo XI, el Ribero es de la mitad del siglo XII, y está muy vinculada porque es la cuna de espiritualidad, no solo de San Esteban, sino de una comarca muy extensa. Como nos ha dicho Harry, lo bueno de llegar a nuestros pueblos es hablar con la gente. Nosotros nos quedamos aquí, pero la escapada continúa. Enseguida volvemos. Fiel espada triunfadora. Por si no os ha quedado claro, ¿de dónde era el juglar? ¡De San Esteban de Gormaz! Segundo día de escapada y os vamos a mostrar el lugar que hemos escogido para alojarnos, el Rincón de Elena. Una bonita y acogedora casa rural, Sonia. Muchas gracias, bienvenidos. Estamos aquí porque he querido empezar en un rincón muy especial de Elena, que era su pollo. Sí. Elena era tu abuela. Elena era mi abuela, sí. Ella no vivía exactamente aquí, quiero decir, la casa se entraba por otro sitio, pero sí, el rincón de Elena era un rincón muy peculiar donde todas las vecinas del pueblo se reunían en el pollo y comentaban, jugaban a las cartas. Bueno, pues hacían la vida en la calle, que se hacía sobre todo antes, más que ahora, pero bueno. Un lugar muy especial de encuentro. Sí. Para nosotros sí, desde luego. ¿Entramos en la casa y la mostramos? Adelante. Vamos. Parte de esta casa, como decimos, era la de tu abuela, pero habéis ampliado. Hemos ampliado y bueno, pues cuando decidimos reconstruirla, pues pensamos en hacer una casa rural, por eso, por utilizar más, no solamente la parte que era vivienda, sino pues otras zonas que no estaban habilitadas. ¿Hacerla más amplia? Hacerla más grande, sí. Y así tenemos habitaciones amplias. Sí. Con cama de matrimonio, con dos camitas. Sí, Cuéntanos. cada una tiene su baño y hay en total 6 habitaciones. Hay 5 en la parte de arriba, que como podéis ver, pues una parte de ellas son abuhardilladas. Y que abajo, le dan un encanto especial. Sí, claro, sí. Y luego hay otra habitación en la planta baja que es accesible para personas con movilidad reducida. ¿Todas exteriores? Todas exteriores, sí. ¿Algunas incluso con vistas a la iglesia? Sí, ten en cuenta que estamos entre las 2 iglesias románicas de San Esteban, la de Nuestra Señora del Ribero y la de San Miguel. Y sí, en 2 de ellas justo se puede ver la iglesia del Ribero. Muy bien situada, porque en un paseíto cortito nos encontramos en la Plaza Mayor. Sí, estamos en la zona antigua de San Esteban y bueno, pues nada, en 2 minutos estamos en el centro del pueblo. ¿Para qué tipo de escapadas, Sonia? Pues todo depende un poquito de la temporada. En el fin de semana, por ejemplo, bueno, pues básicamente la gente de Madrid por proximidad, y luego en verano, en Semana Santa y demás, pues es gente pues que viene de otros lugares más alejados. ¿Tipos de personas? Pues bueno, he de decir que también lo alquilamos a veces, si te piden la casa completa, también la alquilamos completa, y eso suele ser por grupos, bien de familia o amigos. Las estancias más cortas, sobre todo, personas que vienen pues por el camino del Cid, por ejemplo, el de Santiago, gente que va haciendo rutas deportivas o de... Sí, bueno, históricas, patrimoniales. eso es. Sí,
culturales. Eso es. Y he visto que tienes un saloncito muy acogedor con chimenea, Sí. que hay para nuestro rincón de lectura antes de continuar la escapada. Es perfecto. Sí, sí, está muy bien, es muy agradable y en invierno pues con la chimenea pues, Apetece. está muy bien, sí. Pues voy para allí Vale. y luego la escapada continúa, que nos vamos a Gormaz y a Berlanga de Duero. Muy bien. Nuestro camino del Cid continúa. Nuestra recomendación literaria tenía que ser de nuevo El cantar de Mío Cid, pero hemos escogido una adaptación para más jóvenes, para niños a partir de unos 10-12 añitos. Una adaptación de Emilio Fontanilla e ilustraciones de Esther Gili, que me encanta esa ilustradora. Como veis, en El cantar nombran varias veces a San Esteban de Gormaz, por ejemplo, en la Frenta de Corpes, a los de San Esteban, que siempre fueron prudentes. Cuando se enteraron, les pesó de corazón y procuraron consolar a las hijas del Cid. Allí permanecieron ellas hasta que sanaron. Nosotros aquí hemos permanecido y nos vamos hacia Gormaz. Parada teníamos que hacer en Gormaz. Importante, importantísimo en la época del Cid y colosal. Era esta fortaleza califal, Pedro. Esta es la fortaleza medieval más importante de Europa, tanto por su perímetro como por sus características. Y efectivamente, como dices, terminó después de muchas conquistas y reconquistas en manos del Cid, camino de Berlanga. Iba pasando mano musulmana, mano cristiana. Del siglo IX al X iban pasando con sus batallas, iban recuperando terreno, lo iban perdiendo, así hasta el final definitivo, cuando el Cid se hizo alcalde de esta zona. Vestigios importantes que nos quedan en esta fortaleza. Bueno, está la puerta califal de doble arco, que es una imitación prácticamente de los modelos califales cordobeses. Luego está la parte de la alcazaba y la zona de tropa, donde se suministraban de agua las caballerías y donde vivían los soldados en los momentos que había combates. Unas estelas importantes también, ¿no? Hay 3 estelas en la parte de poniente, una estela romana y 2 medievales, que se pusieron allí para ahuyentar los Dejuns, que son los genios del oeste, los genios de la oscuridad, de la noche, y eso siempre se ponía en la parte de poniente donde se pone el sol. Vamos a entrar Vamos en esta allá. colosal fortaleza. Hablábamos, Pedro, de uno de los castillos más grandes de Europa, de la Baja Edad Media, y lo estamos comprobando. Así es, este castillo es, además del más largo de Europa de su época, el que por sus características de construcción es más importante incluso que el Castillo de los Caballeros en Siria, otra edificación militar y medieval de la misma época que este. Vamos a remontarnos a la época del Cid, cuando Alfonso VI pues, le dejó a los mandos de este gran castillo. Exactamente. Este castillo tiene 2 zonas, como tantos otros, la zona noble o señorial o alcazaba, donde vivían los administradores, en este caso pues, el Cid durante el tiempo que estuvo aquí, antes de ser alcalde de Berlanga. Entonces esta es la parte noble de administración, luego está la parte de tropas, y luego las puertas de entrada y salida, que son importantísimas aquí, como la puerta de doble arco, que luego veremos. Pues vamos a esa puerta califal, ¿no? Vamos allá. Vamos para allá. En nuestro camino hacia la puerta califal vemos la que realmente era la puerta principal al castillo. Exactamente. Esta es la puerta que se denomina Puerta de Codo. Es la entrada principal al castillo, lo que pasa es que está muy deteriorada. Aquí estamos en la maravillosa puerta califal. Eso es. Es una puerta de doble arco muy similar a las puertas y los arcos de la mezquita de Córdoba, y aunque parezca que es la más vistosa, no es la puerta principal de entrada al castillo, sino que es una puerta que hicieron como ostentación de poder, como para manifestar su chulería en términos modernos. Podían ver a través de las atalayas comunicarse hasta Córdoba, desde Gormaz a Berlanga, Berlanga a Medinaceli y así sucesivamente. ¿Has subido hasta aquí en bici? Sí, hasta arriba de todo, y es una subida
del casi 22% en algún trozo, que es muy dura. Merece la pena. Hombre, el castillo este es precioso, es el que tiene perímetro más grande de Europa y es, bueno, medio árabe, medio ya cristiano. Es un camino que vale la pena, que es precioso. ¿De dónde sois? Vamos de Barcelona. De Barcelona. ¿Y qué recomendáis del Camino del Cid por Castilla y León? San Esteban de Gormaz, sí, sí. Berlanga de Duero... Berlanga, exacto. Berlanga, allí el Cid fue alcalde, lo nombraron alcalde honorario, el Cid, a Berlanga. Pues ahora vamos para allí. Y aparte de lo cultural, es que realmente yo creía que era más árido. Es precioso, está verde, agua, no, fantástico. Hay agua por todos sitios aquí. No hay cómo viajar. No hay cómo viajar, no hay cómo escaparse. Sí, sí. ¿Nos escapamos por Castilla y León? Pues sí, claro. Escápate de viaje por Castilla y León. Llegamos al otro extremo de la fortaleza, Pedro. Eso es. Sí, nos encontramos ahora en la parte de administración, la parte podríamos llamar noble o de servicios, donde estaba situado el patio de armas, los aljibes de decantación de agua y todas las dependencias de administración, porque en una fortaleza como esta necesitaba una administración muy compleja y esta era la zona donde ellos se organizaban. Pues nosotros también nos seguimos organizando, nos vamos a Berlanga de Duero. Vamos allá. Seguimos nuestra escapada. Llegamos a Berlanga de Duero, que fue señorío del Cid, fue alcalde de esta localidad. Pero lo empezamos nuestra visita por la oficina de turismo, Jesús, un buen lugar. Un buen lugar, un buen lugar. Muy bien has dicho, este fue digamos que el Cid fue el primer alcalde de Berlanga y fue señor también de una fortaleza que hay aquí cerca, la fortaleza de Gormaz. Pero aquí en Berlanga hay cosas que uno no se puede perder. Una de las cosas importantísimas es el castillo. Que está aquí mismo. Que está aquí mismo, subiendo por aquí, por estas escaleras, al castillo. Es un castillo interesantísimo, construido, digamos que hay dos castillos, un castillo en el interior medieval, construido entre los siglos X y XV, y luego alrededor una fortaleza artillera de 1523. Si te parece, ¿entramos? Por supuesto, vamos a verlo. No es ficción, es realidad. La entrada al castillo en Berlanga de Duero. Estas torres que se ven más próximas a nosotros forman parte del castillo más moderno, es una fortaleza artillera de 1523. Y en el interior sobresale por ahí a la izquierda la torre de homenaje y a la derecha esa torre de vigilancia que forman parte del castillo medieval que está dentro. Sí, porque al principio fue musulmán y luego ya... Luego a partir del siglo XI es conquistado por los cristianos y digamos que llega hasta el siglo XV, digamos que la última remodelación de ese castillo medieval. Y después, en el siglo XVI, los nobles de aquí de Berlanga encargan una remodelación del castillo medieval para adaptarlo al nuevo tipo de armamento, la artillería. Esto fue sede de los condestables de Castilla, primeros ministros al servicio del emperador. Edificios como la Colegiata, la fachada del palacio o en ese castillo vienen a demostrar el inmenso poder que tuvo Castilla en el siglo XVI. Y la riqueza monumental de Berlanga, una de las curiosidades de Berlanga es que su riqueza monumental del siglo XVI parte de una mujer. Este es el proyecto de María de Tobar. Ella era la noble que mandaba aquí en este señorío de Berlanga a finales del siglo XV, principios del XVI. Luego esta señora se casa con un miembro de la alta nobleza castellana, Íñigo Fernández de Velasco, que fue condestable de Castilla. Y digamos que este primer ministro al servicio del emperador es el que le salva los muebles al emperador en Villalar, derrotando a los comuneros, un 23 de abril de 1521. Y esa victoria mete a esta villa dentro de la órbita de Carlos I, construyéndose o remodelándose el castillo en 1523, luego la Colegiata en 1526, el palacio en 1528... En fin, esto fue... En nuestra subida al castillo vamos a detenernos un momentín en esta necrópolis rupestre. Exactamente. A ver, Berlanga en época medieval tuvo 10 iglesias. Dentro del perímetro defensivo, de la primera barrera defensiva del castillo, hubo 3 iglesias. La primera Colegiata, Santa María del Mercado, la de San Juan y la de San Esteban. Precisamente esta necrópolis con tumbas antropomorfas posiblemente dio servicio a esa iglesia de San Esteban. Son curiosas porque las tumbas están orientadas hacia el este, que es el lugar por donde sale el sol, y seguramente esta necrópolis era cristiana,
Esa simbología del nacimiento del sol, demás, es lo que van buscando. La resurrección y todo esto, efectivamente. Y aquí estamos digamos que entre los dos castillos que tiene Berlanga. Aquí a mi izquierda se ve los muros del castillo renacentista, de la fortaleza artillera de 1523, construida entre 1523 y 1527. Si os fijáis, está compuesta de millones y millones de sillares, todos ellos perfectamente escuadrados. Lo que iba buscando María de Tovar e Íñigo Fernández de Velasco no solamente era un castillo efectivo frente a la artillería, que lo hubiera sido, aunque no entró en combate nunca, tenían que hacer también un castillo bonito. Y luego aquí a mi derecha tenemos los muros de la fortaleza medieval. Esta fortaleza, el origen es califal, el siglo X, y la última remodelación del siglo XV. Se ve que la técnica constructiva es diferente. Esto es mampostería. Y si nos fijamos en los muros, tiene diferentes tonalidades. Digamos que los tonos más claros corresponden a diferentes restauraciones. Lo que se conserva original de la muralla medieval es esta franja más oscura que se ve aquí. Hay restos de época musulmana. Este lienzo de muralla que se ve aquí, construido en espiga, esto es del siglo X. Y está construido sobre la roca madre. Este sistema de construcción lo que perseguía era evitar que el castillo se cayera en caso de sufrir un movimiento sísmico. Se rompía por aquí, pero el edificio no se desmoronaba. Y además servía para desalojar el agua de un modo más efectivo. Aquí estamos en el interior de este castillo medieval y digamos que la labor de los arqueólogos, esta última intervención, se han pegado la paliza padre aquí. Muchísimo trabajo, porque fijaos en los muros, veis ese tono más blanquecino, todo estaba cubierto de tierra. Y lo que han hecho los arqueólogos es retirar toda esa capa de tierra y lo que ha aparecido es los arranques de los muros de cierre de las diferentes dependencias. Y los suelos originales, estos suelos que estamos pisando, son de finales del siglo XV, principios del XVI. El castillo medieval básicamente se dividía en dos partes. La zona dedicada a los soldados, patio de armas, que es donde nos encontramos. Y este murete que veis aquí más regular lo separaba de la segunda zona, que es el palacio. Los nobles feudales vivían allí. Vemos que ese palacio tenía dos plantas, la planta inferior dedicada a servicios y la planta de arriba era la planta noble. Y luego todo ese palacio giraba en torno a un patio para recoger el agua de lluvia en el aljibe. El aljibe se conserva todavía y es de época califal, del siglo X. El castillo medieval tenía 4 torres. 2 que daban al barranco, que esas las desmontaron en el siglo XVI para remodelar la fortaleza medieval a artillera, y 2 que se conservan, la torre del homenaje y esa torre de vigilancia, que forman parte del castillo medieval. ¿A cuál prefieres ir? Yo tengo debilidad por la torre de vigilancia. Pues vamos a ella. Aquí estamos en lo más alto del castillo, las mejores vistas del castillo. Vemos la torre del homenaje. Vemos la torre del homenaje, vemos la fortaleza artillera que envuelve el castillo medieval, la primera barrera defensiva, los restos del palacio, la fachada del palacio de 1528. Hasta el castillo de Gormaz al fondo. Hasta el castillo de Gormaz al fondo. Y veo desde aquí la colegiata. La colegiata, imponente. Es un edificio tardogótico espectacular, digno de la capital de un reino, según Francisco Sabatini. Pues allí nos dirigimos. Allí nos vamos. Vamos para allá. En Berlanga de Duero hay que visitar su castillo, su colegiata, en el camino del Cid. Llegamos a la colegiata de Nuestra Señora del Mercado. Eduardo, impresionante como querían los señores de Berlanga. Los señores de Berlanga, exactamente. Además, de hecho, fíjate que tenemos aquí en la portada, en la fachada, los escudos de los fundadores, de los que mandaron construir la colegiata en el siglo XVI. Los linajes de los Tovar y de los Velasco. Los Tovar eran los señores de Berlanga, los Velasco un linaje de alta nobleza muy importante, los condestables de Castilla, y abajo vemos ese escudo tan representativo, tan importante, donde vemos la unión de los linajes. Ahí se ve claramente exactamente lo que os digo, los escudos fundacionales de nobleza además, no son de obispos. Y fíjate, perseguían el crear una gran colegiata, claro, y lo consiguieron. Sí, por supuesto. Con bula papal. Por supuesto, de hecho, a ver, quien mandó construir la colegiata realmente fue una señora, fue María de Tovar, la señora de Berlanga, la que se había casado con Íñigo Fernández de Velasco, que luego se convirtió este señor en condestable de Castilla. Esta mujer es la que, digamos, lo que pretende es centralizar el culto, unificarlo todo en una iglesia
más grande. Destruyeron las 10 que Sí, había. era una manera de tener controlado todo un poquito. Es un tema político también podemos decir. Bueno, esta mujer manda, también con permiso de Roma, derruir las románicas para hacer eso, una iglesia más grande donde pudiera entrar todo el pueblo. Y un edificio representativo también de su poder, no deja de ser un edificio de propaganda y de prestigio. De hecho ya lo ves por fuera, que es enorme, sobresale de todas las casas del pueblo, grandísima, líneas. Vemos que es un edificio ya renacentista por fuera prácticamente, con líneas sobrias, rectas, con algún arco apuntado por ahí que nos recuerda al gótico, pero ya vas a ver cuando entremos dentro la diferencia, la sorpresa que hay cuando entremos dentro de verla por fuera del interior. Hay varias sorpresas, porque también tenéis un cocodrilo dentro, claro, que ahora contaremos la historia del cocodrilo. Esta colegiata es famosa porque tenemos un lagarto. Aquí en Berlanga le llamamos lagarto. Pues vamos a ver el lagarto. Ahora lo veremos. Y el señorío de esta colegiata. Exactamente, la sorpresa, muy bien. Nada más entrar, claro. El lagarto, como le llamas, pero menudo lagarto. Sorprende, claro, es un lagarto, realmente, claro, no es un lagarto, es un caimán negro. Traído de América, además, de Panamá, concretamente. Y lo trajo un personaje ilustre, Fray Tomás de Berlanga, un berlangués, dominico él, que fue de los primeros que viajaron a evangelizar América. Este hombre llegó a ser un hombre importante. De hecho, viajó muy jovencito, con apenas 18 años. Primero llegó a la Española, después a Panamá y se convirtió, como digo, en obispo de Panamá. Consejero real y un visionario, podemos decir también. Fue ideólogo del Canal de Panamá, para que vea. Y nos hablabas de sorpresas, no solo esta que está en la entrada, sino ya al introducirnos en la colegiata, la magnitud. Exactamente, las dimensiones de la colegiata son, ya ves, son espectaculares. Lo que te decía fuera, que sorprende, claro, gratamente, pues eso, la diferencia del exterior y del interior. Sorprende sobre todo la altura y las columnas, estas columnas enormes, redondas además. Claro, ya estamos hablando de un estilo de transición del gótico al renacimiento. Es el ojival renacentista o el gótico tardío. Podemos decir que es una iglesia columnaria con 3 naves separadas por columnas y bóvedas estrelladas. Una maravilla, las bóvedas impresionantes. Esto fue diseñado por Juan de Rasines, un arquitecto importante, que era el maestro de obra de uno de esos linajes que hemos visto fuera, de los fundadores, de la familia Velasco. Era su maestro de obra importante y de hecho es la obra más importante de este hombre. Se empezó en 1526, pero fíjate que la cosa fue muy rápida, porque se consagró en 4 años. En 1530 se consagró al culto. Lo más importante podemos decir que se hizo en 4 años. Así que lo interesante también es que estilísticamente tenemos un estilo puro, no hay transición de otros estilos como puede ser en muchas catedrales. Además es una planta muy diferente a las demás, porque si te fijas, todas las naves están a la misma altura. Es una planta de salón que se llama. Y también peculiar las columnas que parecen palmeras. No sé si te has fijado en el arranque de las columnas, claramente parecen palmeras, son apalmeradas. Lo que digo, la obra más importante de este arquitecto, aquí se nota que había poder y dejó una obra importantísima. Aunque luego se quedó sin acabar, porque le faltan cosas. Le falta el claustro, las colegiatas, que son categorías de iglesias muy importantes. Cuando ya los señores de Berlanga tenían otros intereses. Claro, exactamente. Dejan de invertir aquí, se centran en otras cosas y bueno, le faltaría el claustro que hubiera estado allí, le falta una torre, hay cositas que faltan, pero bueno, es una maravilla de colegiata. Antes de irnos, unos sonidos del órgano, pero os voy a revelar un secreto. Este es el secreto. El párroco don Guillermo, el órgano más actual. Sí, actualísimo. Pero vamos, yo creo que la imitación lo merece. Lo que en este templo, como veis, es agradecer lo que son las bóvedas, que también hacen mucho a la hora del sonido. Ese placer que nos envuelve, ¿verdad? Celestial, sí. Que es la música. Siempre, ya sabes que la música anima los ánimos descompuestos y renacen los que nacen del espíritu, que ya lo decían nuestros antepasados, ¿no? Y esto yo creo que también es muy bonito, porque incluso a los niños, a cualquier persona, la música siempre le anima y da solemnidad. Solemnidad, y yo voy a dejar un placer celestial para irme a otro más mundano. Vamos a probar la gastronomía. Muy bien, me parece, que lo aprovechéis.
en esta escapada del Cid por Soria, viene muy a mano estos senderos del Cid. ¡Vamos dentro! Feliciano, aquí en el interior no podía faltar en esta escapada un paseíto por estos senderos del Cid. Eso es. Aquí estamos, en plena ruta del Cid. Mucha gente es la que pasa por aquí. Sí, mucha. Siguen en bici, andando, en coche, en moto, de todas las formas viene la gente haciendo la ruta. Para también degustar de la gastronomía, de la buena gastronomía de la zona. Aquí les esperamos con todo el buen hacer que tenemos. Oye, ¿de dónde viene la gente? De todos los lados. Mucha gente de Madrid que se escapa y empieza en Burgos y termina la ruta al final en Castellón, pero supongo que de los mismos que conocen la ruta del Cid son los que van, vienen y recorren, pero vamos, la mayoría de la gente que yo sé es madrileños, que les pilla un poco a mano. ¿Y qué es lo que más les gusta? Cuando vienen por aquí, evidentemente preguntan por los torrenos, preguntan por la trufa, preguntan pues por productos de la tierra. Exacto. Y además tienes platos dedicados a la figura de este héroe legendario. Sí, eso es. Ahí tenemos el queso del Cid, que es un queso que hacemos nosotros con trufa, recogida con nuestros perros. Y es un plato que está desde el primer día, hace 15 años que abrimos y está desde el primer día y gusta muchísimo y ahí sigue danzando. Estamos en otoño, prácticamente arrancando el otoño, temporada de setas, y hemos hecho una cremita. Un guiñito, ¿verdad? Un guiñito a las setas, una cremita de champiñones con verduras y su guarnición de champiñón. La verdad es que tenéis una extensa carta. Sí. Trabajamos mucho con productos del momento y recomendaciones. Lo que hay que hacer es, además de disfrutar de este camino del Cid, disfrutarlo completamente del patrimonio, de la naturaleza, de la rica gastronomía, como estamos haciendo nosotros. Eso es, dejarte llevar, dejarte aconsejar y sentarte y disfrutar. Pues es lo que vamos a hacer nosotros. Es momento de que vosotros empecéis a disfrutar de esta maravillosa ruta y que nos veamos en la próxima. Ya sabéis, escápate de viaje, os esperamos. No solo mesurados y prudentes son los habitantes de San Esteban de Gormaz, también familiares, cercanos y simpáticos, como Harry, que no solo nos acompañó en la visita a su villa, o Vidal, con su entrega y entusiasmo, transmitiendo a los niños toda esa base de conocimientos, que por cierto, con sus cariñosos abrazos me quedo, sino que junto a Ana, también profe del centro, nos acogieron cual amigos y ricos manjares nos hicieron, llevándonos a su merendero. Al igual que Vicente y Juani, donde siempre encontraremos sus cálidas sonrisas. O con Sonia en su apacible rincón, el de su abuela, que ya ha hecho de ella. Recogimos también los tantos saberes que nos transmitieron Pedro, Jesús y Eduardo. Y los de la música, que como bien dice Guillermo, renacen los ánimos que nacen del espíritu. Con esos placeres divinos y los terrenales que nos proporcionó Nano, brindamos con todos vosotros por seguir escapándonos juntos. Nos vemos en la próxima escapada. Os esperamos.